Inglaterra ha sido considerado en el ámbito jurídico como uno de los países precursores del constitucionalismo moderno, del cual se desprenden características puntuales como la defensa de los derechos y libertades individuales y los principios de inmunidad parlamentaria y de separación de poderes. Sin embargo, como sostuvo Hannah Arendt, Inglaterra no tuvo pretensiones de universalidad, en la medida en que se concentró en la garantía de esos derechos meramente de los ingleses y no del hombre. En concreto, mucho menos habrían de ser considerados los derechos y libertades individuales de sectores invisibilizados como el campesinado, los obreros y las mujeres. El presente video pretende en un primer momento analizar el movimiento sufragista feminista en la Inglaterra de los siglos XIX y XX, el cual se enfrentó a un sistema institucional patriarcal que les excluía el derecho al voto por la perspectiva historicista de los derechos, en contraposición a una postura de fundamentación individualista de los mismos, llegando en último término al reconocimiento del valor del voto femenino para la democracia inglesa. La película versa sobre la primera ola del feminismo en la Inglaterra de los siglos XIX y XX, concretamente el movimiento radical sufragista Suffragette al mando de Emmeline Pankhurst, fundadora de la Unión Sociopolítica de Mujeres. A nivel histórico, el derecho al voto había sido ampliamente restringido, incluso para los hombres. En general, la participación política se hallaba supeditada a los intereses de las familias más pudientes, los terratenientes y la corona. Los derechos y libertades individuales resultaban en esencia una especie de privilegios de las minorías más pudientes, a partir de una interpretación parcial excluyente de los documentos formulados por las esferas institucionales del Estado, las cuales reafirmaban su derecho consuetudinario e inalterable. Esta especie de clientelismo y corrupción en las esferas del Estado se enmarcó en el periodo del gobierno por influencia del siglo XIX, en el cual se cultivó la fórmula del gobierno de gabinete en cabeza de un primer ministro, el cual se repartía el poder político con la corona. La película permite evidenciar lo anterior en la medida en que se muestra la instancia del Parlamento con el primer ministro Lloyd George y luego el rey Jorge V con objeto de la demanda del movimiento. Esta repartición del poder político obedecía a su vez a la supremacía parlamentaria, característica de Inglaterra hasta nuestros días. El movimiento había iniciado como una iniciativa de la década de los años 30 del siglo XIX en varios países. Fue expandiéndose gradualmente y recolectando adeptos a través de la toma de espacios públicos y otras manifestaciones de la lucha por el derecho al voto femenino, el cual suponía ser representadas políticamente y concretamente incidir en la promulgación de leyes favorables para la condición de la mujer y de la derogación de aquellas que las habían puesto en un segundo plano de la sociedad. La perspectiva historicista, como la afirma Mauricio Fioravanti, tiende inevitablemente a privilegiar las libertades civiles, las cuales para el caso inglés convergen en el binomio liberty and property. Lo anterior aparentemente puede significar un mundo ideal donde los seres humanos tienen un catálogo de derechos y libertades indisponibles e inviolables para el mismo rey. No obstante, como lo demostró el movimiento sufragista feminista, esto era para pocos y no para todos y todas. Si ustedes se dan cuenta, documentos como la Carta Magna, el Bill of Rights, Habeas Corpus Act, entre otros, en ningún momento mencionan la palabra mujer, lo que demuestra que esta fundamentación historicista inhibe cualquier modificación de estos para poderlos dar a aquellas, pues estos ven hacia el pasado e impiden hacer una visión hacia el futuro, imposibilitando en consecuencia un progreso de derechos. En cambio, una perspectiva individualista de los derechos sostiene una revolución social que elimine privilegios. Aquellos para el caso mencionado se enfrenta con la invisibilización material de los derechos y proscribe una nueva fundamentación basada en verdaderas libertades. Ahora bien, en un momento de la película, cuando Watts se encontraba en el Parlamento para responder a las interrogantes que dieran espacio al debate sobre el voto femenino, el señor le pregunta por qué para la mujer es importante votar, a lo que Watts no sabe qué responder. Su silencio era una respuesta a la escasez de información que tenían las mujeres sobre sus propias libertades y a la ignorancia en la que estaban sumisas en una sociedad de hombres libres y con pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, incluso antes de la consolidación de un estado parlamentario, en el que la mujer miraba de lejos y con discreción. Esa misma discreción fue llamada en el siglo XVIII por pensadores como Rousseau la falta de fuego celeste de genialidad, o siglos antes por Aristóteles, que denominó el carácter femenino como una deficiencia natural. De esta manera, ante el interrogante de por qué es importante el voto para la mujer, fue el paso que le permitió el reconocimiento de su verdadera identidad como persona, capaz de asumir deberes y responsabilidades, igual que el hombre en su condición de ciudadanía. Para el ciudadano corriente, el derecho al voto representa la posibilidad de elegir libremente quien mejor represente sus ideales y defienda los asuntos de interés común. El derecho a no ser oprimido o silenciado bajo un gobierno absolutista con intereses particulares. Para las mujeres, el derecho al voto representa la posibilidad de ser escuchadas fuera del rol de ama de casa y progenitora, la liberación de la idea esclavizante de seres dotados con poca inteligencia o escasa capacidad de liderar, dado su rol asignado en las labores únicamente del hogar.
Es un grito de liberación frente a la constante sexualización y cosificación por el hecho de ser mujer. Es la oportunidad de poner sobre la mesa los abusos que vivía y sigue viviendo en una sociedad que minimiza e ignora los fenómenos discriminatorios en los que se ven inmersas históricamente. Es la posibilidad de participar en la vida política y convertirse en lideresas que asuman responsabilidades y representen ideales políticos, sociales y culturales. Fue gracias a los movimientos sufragistas femeninos que la mujer demostró la igualdad natural de derechos que tiene frente a los hombres y la materialización de su lucha, esfuerzo, capacidad y liderazgo.